Hola, muy buenos días para todos. Nos disculpamos por la demora para iniciar. En este momento vamos a dar inicio a la charla análisis de accidentes en aviación general. Estará a cargo de nuestro capitán Julián Castro. Capitán, buen día y bienvenido. Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por las personas que ya están conectadas y que se interesaron por estas charlas. De verdad que es muy importante que como pilotos, a pesar de que no estemos volando por todo este tema de la pandemia, las personas que no han podido volar, nosotros gracias a Dios ya nos activamos. Es importante que estemos conectados con todo esto porque nos mantiene frescos en muchos temas. Lo que vamos a ver en estos 50 minuticos va a ser algo que me llamó mucho la atención, y es que como hacemos parte del medio aeronáutico, estamos muy dados a ver investigación de accidentes. Ese programa de Nat Geo, de My Day, Catástrofes Aéreas, es buenísimo, es muy bueno. Pero la verdad es que ahí se tratan accidentes nada más de aviones de alto performance y de aviación comercial. Entonces, como que no sabemos absolutamente nada de qué dicen las estadísticas en cuanto a los accidentes y a todo lo que sucede y que envuelve a la aviación general. De pronto alguien se estará preguntando, ¿qué es la aviación general? La aviación general, esa definición la saqué exactamente de la página de EOPA, de AOPA, y en términos sencillos es toda la aviación, exceptuando los vuelos regulares de aerolíneas que transportan pasajeros e inclusive carga. Por ejemplo, Tampa, Avianca, esas no son aviación general. Aviación general es todo lo que está por fuera de eso, que tiene horarios y que tiene todo un esquema logístico para cumplir horarios e itinerarios y demás. ¿Cuáles son los ejemplos de la aviación general? Aviación ejecutiva, fumigación, ambulancias, escuelas de entrenamiento, eso es aviación general, aerofotografía, taxi aéreo, vuelos charters, aviones, obviamente los aviones para uso personal, que son volados por su dueño o por un piloto contratado por el dueño, entre otros. Existen otros, existe extinción de incendios, por ejemplo, eso es aviación general. Los patrullajes que hacen de las carreteras, de las líneas eléctricas, eso es aviación general. Obviamente nosotros en Colombia no tenemos un sistema tan robusto y no tenemos de pronto la cultura tampoco de llevar esas estadísticas como lo hacen en el país de las estadísticas. Lo que les voy a presentar acá van a ser unas cortas diapositivas de qué dicen las estadísticas hechas en el país de las estadísticas, en Estados Unidos, acerca de la aviación general. Y después vamos a ver unas diapositivas con algunos tips que nos van a ayudar a mejorar la seguridad aérea en unas áreas específicas que se han detectado, son problemáticas y que pueden llegar a causar accidentes muy graves. ¿Qué dicen las estadísticas? Yo realmente le tengo que dar todos los créditos al Instituto de Seguridad Aérea de AOPA y a este reporte que está acá, que es el reporte Joseph Nall Report. Es un reporte que se hace desde los 90s y solo demuestra las estadísticas de lo que sucede con la aviación general. Eso que sucede con la aviación general, digamos que para Estados Unidos, que es un país tan grande y que tiene tanta aviación, es muy importante. Y aunque no tenemos estadísticas de nosotros o de Latinoamérica o de Colombia en específico, sí nos puede dar una luz exactamente de qué sucede en aviación general, teniendo en cuenta que allá es un país que está demasiado estandarizado, donde todo está escrito y donde no hay mucho espacio a que hayan ambigüedades o dualidades. Este reporte, como dato, para el que lo quiera consultar, es totalmente gratuito en internet, en la página de AOPA, en el Instituto de Seguridad Aérea. Es hecho con colaboración, obviamente, de la FAA, de la NTSB y de la Asociación, obviamente, de pilotos y dueños de aeronaves en Estados Unidos. Fue nombrado así porque Joseph Nall fue un investigador de accidentes de la NTSB que murió como pasajero
en un vuelo de aviación general en Caracas, Venezuela. Este otro reporte que hay acá es un reporte de aviación general. El GA es la abreviación de General Aviation, de aviación general, y este es un reporte que precede al reporte Joseph Nall, que es, digamos, que más oficial y más apoyado en todo lo que dice la NTSB después de hacer el estudio y análisis de los accidentes. El último reporte que salió fue el 28, fue entregado en octubre del año pasado. Este fue el scorecard que precedió ese reporte 28. Es muy similar a lo que va a decir el reporte del Instituto de Seguridad Aérea, el reporte Joseph Nall. ¿Qué calculan ellos o cómo lo estiman? Por ejemplo, para que tengamos una idea de qué es la aviación general allá, obviamente acá es similar, pero en menor cantidad de horas. Tenemos que allá volaron casi 24 millones de horas de vuelo en 2015 en solo aviación general. El reporte solo contempla aeronaves de 12.500 libras máximas de peso. ¿Por qué lo hacen así? Porque llegaron a la conclusión que el 99% de los vuelos de aviación general son con aeronaves que están por debajo de las 12.500 libras. Ellos dividen el reporte en aviación general comercial y no comercial. Y asimismo lo dividen en ala rotatoria. Para de pronto las personas que están relacionadas con operación de helicópteros sería muy interesante que lo consultaran. Y para aeronaves de ala fija. Algunos se estarán preguntando, pero ¿por qué tenemos que mirar lo que ha salido mal? Y aquí dejo esta frasecita porque eso es lo que se preguntan muchos. Lo hacemos simplemente porque cuando aprendemos de los errores de otros, las cosas tienen más probabilidad de que salgan bien. Así que es importante que miremos un poco esas estadísticas y qué es lo que causa o cuáles son los índices más altos de accidentalidad específicamente en nuestro medio, que es la aviación general. Aquí hay digamos que una estadística en resumen de lo que fue para ala fija no comercial. Ya les digo que incluye la comercial. Para ala fija no comercial, ahí están incluidas las escuelas del 2008 al 2017. Y obviamente, si ustedes lo ven, en el 2008 hubo 1.200 y algo de accidentes. En el 2017 ya hubo 990. Entonces, se han incrementado las horas de vuelo, pero también se ha visto una reducción muy notable en la cantidad de accidentes y obviamente también en la natalidad, en la mortalidad o en la letalidad de los accidentes. ¿A qué se debe eso? Se debe a que hay sistemas tecnológicos que nos ayudan a precisar de manera más exacta la posición de las aeronaves, mejoramiento en los radares, los equipos a bordo que se están implementando como el ADS-B, por ejemplo, ha ayudado a mejorar muchísimo, pero también tiene ciertas desventajas que las vamos a ver más adelante. ¿Qué es aviación comercial de aviación general comercial? Ellos lo tienen allá como fumigación aérea y los charter de pasajeros o carga. El resto, todo el resto absolutamente es no comercial. Y si ustedes miran acá, obviamente pues son más vuelos, más horas, más aeronaves operando en esa categoría, pero miren el número de accidentes. 990 accidentes involucraron a 1.000 aeronaves. Obviamente ellos, si hubo 2 aeronaves envueltas en un accidente, pues cuentan a cada aeronave por aparte. Y aquí la cantidad de accidentes fatales, 157. Y las fatalidades, pues 263. Y acá, en cambio, entonces tenemos que para charter de pasajeros y carga, sí hay una reducción total. Y se debe, entre otras cosas, a que pues es menor cantidad de vuelos, pero también se debe a que esta operación involucra despachadores, involucra unas oficinas de planeamiento del vuelo, hay una logística para despachar el vuelo. Entonces acá, que es donde están, por ejemplo, las personas, no sé si nos acompañan en este momento de pronto personas que son dueñas de aviones o piensan ser dueñas de aviones, están metidos aquí dentro de esta categoría. Esa personita tanquea sola, se despacha sola, pasa plan de vuelo solo, planea absolutamente todo solo y vuela solo o con su familia. Entonces ya vamos a ver algo muy interesante que no está lejano de lo que puede suceder acá en Colombia.
El tipo de operación, yo sé que aquí tenemos muchos estudiantes conectados o varios estudiantes conectados y esto, pues aquí nos dice que el segundo tipo de operación que más causa accidentes es el vuelo de instrucción. Acá está, es el vuelo de instrucción. Y los vuelos que son personales, o sea, esos vuelos que son ejecutivos o de las personas que son dueñas de avión, causa la mayor cantidad de accidentes de los 990 que vimos. Entonces, miren, 754 y cantidad de fatalidades 128. Y para instrucción, 158. Hay otras que tienen menor participación en la estadística, pero sin embargo son contadas. Estos vuelos de traslado, por ejemplo, tiene 13 accidentes, vuelos de negocios, en fin. Pero entonces quedémonos con que las personas que quieran tener avión deben ser muy cuidadosas porque las estadísticas dicen que hay una tendencia más alta a la accidentalidad allí. Y a los vuelos de instrucción, pues obviamente son vuelos donde se practican maniobras que no se practican normalmente en un vuelo personal, por ejemplo, y pues fuera de eso que la instrucción implica un riesgo de todas maneras. ¿Cuáles son el nivel de certificación de esos pilotos que contribuyeron a esta tasa de accidentalidad? Y aquí sí hay que hacer mucho énfasis en esto, por eso lo encerré en rojo. Y es que los pilotos con licencia de privado fueron los que causaron prácticamente el 50% de los accidentes. 486 accidentes por personas que estaban volando con su licencia de piloto privado. Acuérdense que si hablamos de accidentes, no estamos hablando de incidentes u otra cosa. ¿Qué es un accidente? Un accidente es aquel suceso donde hubo un daño sustancial a la aeronave o hubo muertos. Básicamente eso es un accidente. Entonces aquí no se contemplan los incidentes de una salida de pista, de golpear un plano contra otro avión o contra un obstáculo. No, aquí hubo muertes o hubo daño sustancial a la aeronave. 486. Y curiosamente, miren aquí que los estudiantes no solo causaron el 5.6%, porque hablábamos de que también el tema de la instrucción, solo el 5.6%. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene la alerta situacional todo el tiempo muy alta. Los que están conectados los felicito porque todo eso que estamos haciendo contribuye a que seamos más seguros, a que seamos más concienzudos a la hora de llegar al avión, de planear con tiempo, del día anterior sentarme y planear o alistar todo lo que yo pueda necesitar para mi vuelo. Y desde ahí entonces yo estoy empezando a ser seguro. Estas charlas me parece una iniciativa muy interesante para que aportemos todos a la seguridad. Si alguien tiene algo que aportar o algo que decir, no importa, me interrumpen y hacen la pregunta. Entonces, estudiantes bajo, pero privados, entonces aquí sí hay un problema. Los pilotos privados, ¿qué sucede? El piloto que todavía se siente estudiante y que es estudiante y no tiene licencia, sino que tiene en el caso de Colombia una APA, hace todo de una manera más consciente porque sabe que aún no tiene una licencia, pero algo nos dice a nosotros, me imagino que psicológicamente hay algo que impacta allí, y es que lo único que separa a un estudiante de un privado es un papel o un chequeo. Si esa persona obtuvo la licencia y no voló en 6 meses o no voló un año, o en el peor de los casos dejó de volar un par de años, y después porque tiene su licencia piensa que tiene la proficiencia para seguir volando y ser seguro, entonces ahí sí hay una gran diferencia. Lo que lo separa es un papel. Así que, ¿por qué razón los privados tienen tantos accidentes? Porque no están haciendo cosas como estas. Hay que estudiar, hay que tratar de volar regularmente. Yo sé que a veces es complejo. Y si yo sé que dejé de volar mucho tiempo o no me siento seguro, lo mejor es hacer unos vuelos de instrucción dual, vuelos de familiarización. Aquí se incluyen también tanto accidente en pilotos con licencia privada, porque compran un avión, lo venden, pasan a otro avión y entonces no estudian el avión, no se familiarizan con el avión. Todos los aviones son diferentes. El año pasado tuve la oportunidad de volar haciéndole un vuelo de demostración al piloto del F-16 de la Guardia Nacional de Carolina del Norte que vino a la feria el año pasado. Y volamos un Tecnam. Es un avión que es muy lento. Él venía de volar un F-16.
cuando estábamos aterrizando, yo lo estaba asistiendo y él definitivamente me dijo, no, me dijo, eh, tienes que aterrizar tú. Y cuando terminamos el vuelo nos pusimos a hablar y él dijo, es increíble, después de yo estar volando una máquina como el F-16, llego y me subo al Tecnam y encuentro que es un avión totalmente diferente y hasta en las velocidades, a pesar de que son bajas, él se sentía incómodo. Entonces, uno de los errores más grandes es pensar que porque yo estoy volando, un ejemplo, un ultraliviano, yo me subo a otro ultraliviano y ya lo sé todo. Entonces, lo que les quiero dejar a ustedes hoy como reflexión es, si los invitan a volar, amigos, porque es posible, Andrés, te invito a volar en un Cessna 206 que yo tengo. Si realmente yo sé que la persona que está ahí está totalmente bien entrenada, proficiente, todo, pues yo me subo y no voy a hacer mucho. Pero yo, así la persona estuviera así, yo me familiarizaría con el avión, por lo menos con las velocidades, miraría algo de las limitaciones de operación y si eso va a empezar a ser regular, pues, pues con mayores veras. Entonces, ahí se los dejo. Las estadísticas acá lo dicen todo, 486 accidentes para licencias con piloto privado. No quiere decir que en las otras no hubo accidentes. Miren que aquí con mi nivel ATP, más de 1500 horas, hubo también accidentes, 15%. Ok, y preocupante, muy preocupante, yo no sé si ya lo habían escuchado, tal vez sí. Eh, los reportes año tras año se han incrementado la cantidad de horas voladas, pero año tras año se disminuye el régimen de accidentes versus la cantidad de horas voladas, por lo general es versus 100.000 horas, hacen ellos esos lapsos. Pero lo más preocupante es que suceden siempre, uno diría, no, es que sucede en condiciones nocturnas y en instrumentos. Falso, miren, es el 1.2%. Suceden en condiciones diurnas, en luz día y en condiciones totalmente visuales. 86%, casi el 90% de los accidentes sucedieron a plena luz del día y en condiciones visuales, no vuelo instrumentos ni nada que se le parezca. Entonces, eso nos dice que cuando nosotros estamos volando de día, tendemos a minimizar el riesgo, por ejemplo, de un mid-air collision, de una colisión en el aire, que es un riesgo muy latente que tenemos y los tips que les voy a dar van a ser precisamente para evitar esas cuasi colisiones o colisiones, en el peor de los casos, en nuestro entorno. Entonces, en condiciones día, vamos a estar alertas en esas condiciones sobre todo. ¿Cómo podemos evitar entrar en las estadísticas? Ustedes saben que la aviación general, ¿por qué quisimos hacer esta charla? Porque la gente común que vuelan los aviones, por lo general son familiares o son amigos o son vuelos de demostración y gente muy poco involucrada en ese tipo de vuelo. En la aviación comercial ya hay estadísticas suficientes, la NTSB también se ocupa de realizar esas estadísticas, pero ellos tienen ciertas ventajas. Uno, son aviones supremamente tecnológicos y automatizados que podría llegar a reñir también con ciertos aspectos de desventaja, pero ellos están controlados todo el tiempo. La aviación general, muchos de sus vuelos son no controlados y en espacios aéreos no controlados. O por sus distancias puede que ni siquiera haya radioayudas o comunicaciones disponibles. La aviación comercial tiene la ventaja de que opera en el 98% de su operación es en instrumentos. Quiere decir que están controlados por radar también. Y en condiciones de instrumentos, entonces tienen propia separación y, en fin. En la aviación general, no. ¿Cómo podemos evitar entrar en las estadísticas? Ya sabemos que la aviación general genera ciertos conflictos y que los vuelos personales son los que más generan y los vuelos de instrucción. Como nosotros somos escuela de formación, aquí les voy a dar algunos tips que no son solo para escuelas de formación, pero que sí son un riesgo latente para nosotros cuando operamos en las áreas de entrenamiento, cuando operamos en los aeropuertos comunes en donde se entrena en Colombia, Cartago, Ibagué, Girardot, Mariquita, Montería, el mismo Medellín, Guaymaral. Entonces, vamos a ver cómo evitamos entrar en esas estadísticas. Yo les recomiendo
que entren a la página de AOPA, se pueden inclusive suscribir. Allí van a encontrar, yo seleccioné simplemente unos tips hablando de neither collisions, o sea, para evitar colisiones en vuelo. Pero realmente podríamos hablar de pérdida de control en vuelo, falla de motor, falla de algún sistema, problemas con el combustible, en fin. Yo solo seleccioné neither collision. ¿Por qué? Porque es un riesgo que tenemos muy latente y al que a veces le ponemos muy poca atención. Si ustedes entran a la página de AOPA, allí van a encontrar los cursos demasiado didácticos, entretenidos y fuera de eso muy enriquecedores que nos aportan para la seguridad. De una vez mejoran el inglés, allí van a ver videos. Tenía un par de videos, pero como hay tanta latencia por el internet, no les voy a colocar ningún video, solo vamos a ver unas ayudas. Entonces, los invito a que entren a AOPA y contribuyamos todos a la seguridad. Hay una teoría de que el cielo es muy grande y de que la probabilidad de que se accidenten o que colisionen dos aeronaves en el aire es muy baja, y eso es totalmente falso. En Colombia, hace unos años se accidentaron dos aviones en Flandes, uno de una escuela y el otro pertenecía a otra escuela, dos aviones de entrenamiento. Uno de los aviones cayó al río Magdalena y perecieron desafortunadamente instructor y estudiante. El otro avión logró aterrizar. Unos años atrás de ese accidente, también hubo un accidente de dos aviones de la misma escuela en un vuelo de formación, si mal no recuerdo, fue en Santander. Entonces es un riesgo que tenemos. Para los que hemos volado en Cartago, 4 aviones en el tráfico, todas las áreas llenas, aviones esperando para despegar. Entonces, sí sabemos que es un riesgo que está muy latente. Fuera de eso, tenemos aviones de fumigación por debajo y todo el tráfico que está llegando, instrumentos a Pereira. Ese es solo un ejemplo. Entonces, el cielo y el espacio realmente sí es grande, pero donde volamos no, porque miren los punticos rojos. Les coloqué este mapa de Colombia donde hay más concentración de operación. Y ahí está. Obviamente en los llanos, si ustedes se fijan, pues obviamente es un espacio aéreo, pero allá nosotros no nos concentramos a hacer entrenamiento ni hacemos vuelos recurrentemente allí. Entonces, allí es donde toca tener la alerta situacional muy alta. ¿Por qué? Porque las ciudades más pobladas es donde tenemos más tráfico. Cali, por ejemplo, allá también vamos a hacer entrenamiento. Han habido ciertas restricciones, sin embargo, la solución no es restringir el entrenamiento en esas áreas o aeropuertos, sino más bien generar este tipo de cultura para que la gente levante su alerta y aplique ciertas técnicas para evitar de pronto el riesgo de una colisión en aire. Recordemos entonces que las estadísticas dicen, el reporte dice que más frecuente es en condiciones totalmente visuales de día. Y las estadísticas dicen que eso también sucede dentro de las 5 millas náuticas alrededor del aeropuerto. Cuando estamos 5 millas náuticas alrededor de un aeropuerto, así no escuchemos comunicaciones, es cuando tal vez debemos estar más atentos porque puede haber un avión en emergencia con falla de comunicaciones. Puede haber un avión sin radio o inclusive una aeronave sin radio que opera, un parapente, una cometa, un ala delta. En fin, 5 millas náuticas alrededor de los aeropuertos. Hay una teoría que tal vez aprendimos las personas que ya han volado y que han estudiado todo el tema de pilotaje, que es ver y evitar, la teoría de ver y evitar. La teoría de ver y evitar no es tan buena. Lo que estoy diciendo son ciertas desventajas que nosotros tenemos. El cielo no es tan grande y la teoría de ver y evitar no es tan efectiva. No es tan efectiva y los que ya han volado con aviones que tenga ADS-B, el ADS-B es un sistema que nos ayuda a identificar, que nos ayuda a ser más identificables para los controladores, ¿sí? Y si hay aviones en el área que tengan también la capacidad en el equipo de recibir tráficos, van a tener la capacidad de identificarnos por medio del ADS-B. Es algo que ya por regulación se debe instalar y tiene ciertos plazos. Pero es revelador, ¿por qué? Porque cuando hemos volado con ADS-B, ustedes se dan cuenta que identificamos un tráfico en la pantalla y tratamos de mirar afuera y no lo podemos ver. Entonces, por eso esa teoría del ver y evitar no es tan efectiva, porque nuestros ojos son muy limitados. Primero, nosotros no fuimos hechos para volar y tenemos otras cargas en la cabina, ¿sí? Tenemos puntos ciegos alrededor de la aeronave, plano bajo o plano alto. Hablando de un avión en específico, vamos a tener puntos ciegos.
En ciertas condiciones de luminosidad, entonces se reduce todavía más y esa teoría del ver y evitar entonces no va a ser tan efectiva. Y que nuestra visión confía mucho, se descarga mucho en el movimiento. Si yo no percibo movimiento fácil de una aeronave, por ejemplo, en vuelo, yo no la puedo identificar. Entonces, hace todavía más vulnerable el ver y evitar. Por eso sistemas como el ADS-B han ayudado a reducir muchísimo la tasa de accidentalidad y específicamente, como estamos hablando ahora, de colisiones en el aire, de mid-air collisions. Aquí les voy a dejar 30 segundos. Miren el punto verde pequeño que está en la mitad. Mírenlo fijamente, no quiten su mirada de ahí durante algún tiempo y alguien que identifique qué pasó puede participar. Los puntos amarillos se volvieron verde. Correcto. ¿Alguien más? Si ustedes se fijan, a algunos de ustedes tal vez se le desaparecieron alguno de los puntos o dos puntos o uno solo, o hasta los tres podría ser, pero no, es uno solo. Los que han visto fisiología, nosotros tenemos puntos ciegos. Cuando nosotros nos quedamos mirando fijamente un punto, sin mover la mirada y nos quedamos quietos, entonces vamos a tener un punto ciego y es como si uno de los puntos amarillos se desapareciera. A mí particularmente, yo miro la imagen y el punto que se me desaparece siempre que la miro fijamente sin mover la mirada es el punto inferior del lado izquierdo. Yo ya sé que ese es mi punto ciego. Por eso es importante cuando yo estoy volando comenzar a hacer scanning y no dejar mi mirada fija en un solo punto por más de 20 o 30 segundos. Entonces, el ver y evitar no es tan efectivo, ya sabemos que es porque nuestra visión obviamente tiene cierta limitante. Pero las buenas noticias es que nosotros podemos mejorar las probabilidades de que las cosas salgan bien cuando estamos en espacios aéreos muy congestionados. Y por esa razón es que estamos acá, por esa razón es que ustedes están acá. Hay una regla muy sencilla y es la regla 80-20. A algunas personas que han volado conmigo, yo se las socializo. Y la regla 80-20 es muy sencilla. Si yo estoy volando, así tenga ADS-B, tenga TICAS, tenga todo en la cabina, en vuelos visuales, obviamente esos son vuelos visuales, yo voy a estar mirando el 80% del tiempo, voy a estar mirando afuera y nada más el 20% adentro. Quiere decir que si yo estoy mirando una carta de navegación o estoy metiendo unas coordenadas en el GPS, yo debo ser muy intermitente en eso. Meto parte de la coordenada y vuelvo y miro afuera. El objetivo es tener la menor cantidad de tiempo head down. Si están volando dos personas, pues una de las dos personas se debe quedar mirando afuera todo el tiempo. Y si estoy volando solo o si estoy volando con alguien que no es piloto, debo aumentar todavía más mi alerta. La conexión a internet, ok, la conexión a internet inestable. Entonces, la regla 80-20, practíquenla, que de verdad que es muy fácil y nos ayuda a mantener esa alerta situacional mirando todo el tiempo hacia afuera. Hay algo muy particular y es que si yo veo un punto, ya habíamos dicho que nosotros teníamos puntos ciegos, pero si yo veo un punto en el cielo que para mí puede ser un avión y no se está moviendo, es cuando más debo tener precaución. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. Una, que estemos volando, que estemos convergiendo totalmente de frente, que es muy peligroso, o que yo lo esté sobrepasando, tendría que estar en un avión más rápido. Pero si yo estoy en un 172 o en un ultraliviano o en un Tecnam o en un avión que tiene esas velocidades más o menos similares, yo como que digo, bueno, yo estoy viendo ese avión y yo no creo que lo esté alcanzando. Entonces, si yo lo estoy viendo de frente, si yo lo estoy viendo y no se mueve, es cuando más tengo que levantar mi alerta. Ahí está el avioncito y ahí está ya. Si yo estoy con el 80-20, yo voy a estar atento y aquí les presento una tabla. Esa tabla muestra el tiempo de reacción mínimo si yo identificara el objeto y después que reaccionara para hacer un desvío o hacer un diversion pues, del rumbo de colisión. Son 12.5 segundos. Si yo no estoy en el 80-20, entonces eso se me va a reducir porque yo no voy a tener posiblemente el tiempo de la reacción. Aquí lo pueden ver, la aeronave en sí
tiene también una demora en responder a los controles. Eso no es inmediato. Yo opero o le hago un input a los controles y voy a ver una reacción, pero también se demora. Aquí en este ejemplo lo promediaron en 2 segundos. Entonces 12.5 segundos, sabemos que realmente 12.5 segundos. Si yo logro identificar el avión, pues es suficiente, digamos que es tiempo. Pero si yo no estoy atento a identificar el objeto, pues entonces ahí sí voy a tener mayor probabilidad de una colisión. En condiciones de mi alerta situacional, o debo estar muy atento cuando hay el típico caso de Medellín en las tardes o en la mañana. Cuando hay bruma, precipitación o fenómenos como lo que dicen acá, que la contaminación y todo lo que sucede. Ayer por la tarde, por ejemplo, que volamos estaba así. Entonces, cuando hay luz fuerte en atardecer o en y si a eso yo le sumo que yo no tengo gafas, y aquí el tema de las gafas ya no es de las gafas y el chicle y verme bonito, no. Las gafas, unas buenas gafas para volar son fundamentales, pues para cuidar la visión, pero también para la seguridad. ¿Por qué? Porque unas buenas gafas evitan el deslumbramiento, que es muy peligroso cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, una aproximación con el sol de frente, y ayudan al contraste. Las polarizadas no es que estén prohibidas, no están limitadas a que no se puedan usar, simplemente no se recomiendan porque no dan el mejor contraste para los aviónicos que tenemos hoy en día, que son electrónicos, y para los windshields en los aviones. Entonces las polarizadas no son tan recomendables, ya eso es a gusto de cada uno, sin embargo no se recomienda utilizar gafas polarizadas para volar. Por eso venden unas gafas de ciertas marcas que son diseñadas ya para pilotos. Los windshields. ¿Quién diría que tener esa cantidad de zancuditos o suciedad pegada en el windshield? Es muy importante. Si yo soy dueño de avión o si yo estoy volando por fuera de mi base en una compañía y no hay quien me limpie el windshield, yo lo debo hacer. ¿Por qué? Porque los que han volado con un windshield sucio ya saben que no hay nada más incómodo que tener el sol de frente. De pronto estoy sin gafas y fuera de eso el windshield está sucio. Hay ciertas recomendaciones acá, no hacer movimientos circulares para no rayarlo, evitar limpiadores a base de amonio, en fin. Esos bichitos que se pegan en el windshield o esa suciedad podría en algún momento interrumpir o entorpecer que yo identifique un avión fácilmente, porque yo podría confundir entonces un tráfico con el bichito que está ahí pegado. Y acuérdense del tiempo entonces de reacción, una vez que yo identifico el objeto o el avión. Sí, esta es una recomendación muy buena para aquellos que vuelan con sus familias, que vuelan con sus amigos, que no están muy familiarizados con el medio, o para los que volamos con tripadis atrás en el avión. O para los que volamos con tripadis atrás en el avión, esos estudiantes que apenas es su primer vuelo, o a veces volamos con las auxiliares de vuelo de la escuela para que sientan la experiencia del vuelo. Entonces es importante, si yo tengo unos ojos extra en el avión, yo los puedo utilizar para beneficio de la seguridad. Yo les puedo decir a ellos que hablen en todo momento si sienten que hay algo que atente, y si ven algún tráfico o un ave inclusive, se les puede explicar la identificación de los tráficos por medio de la carátula del reloj, para que no nos digan, allí hay un tráfico, acá abajo. No, que entonces nos digan a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 pasó un avión por debajo de nosotros. En fin, eso no es difícil de explicar y las personas lo pueden entender muy fácil y estaríamos hablando el mismo lenguaje para evitar una colisión. Y también decirles que está bien que si ellos dan una falsa alarma, pues está bien, no importa. Es mejor, como dicen por ahí, por exceso que por defecto. Es mejor que hablen de más y digan, a mí me pareció ver que nos pasó un avión acá por debajo, o me parece ver que hay un avión que está aproximándose desde las 9 de nuestra posición, a que se quede callado por miedo a que de pronto se le diga, no, pero eso no es. No, entonces hay que hacerles claridad en que una falsa alarma está bien, siempre y cuando sea en pro de la seguridad. Las luces, y aquí vamos a destruir de una vez un mito.
Para las personas que volamos hace años, tal vez las luces LED son comunes hace 10 años más o menos. Para los que volamos hace 15 o 20 años, yo recuerdo que era muy común escuchar uno en la cabina, no, cuidemos la luz de aterrizaje, apaguemos la luz de aterrizaje. Realmente, cuando salieron las tecnologías LED, eso se acabó. Como norma general para la seguridad, y esto no lo digo yo, esto lo dice la EOPA, el Instituto de Seguridad Aérea, y pues esto lo hacen a raíz de todos los accidentes y de las cuasi colisiones o colisiones que ellos han tenido. Y es, si yo estoy entre 10 o 15 millas náuticas del aeropuerto donde yo sé que hay congestión, un Cartago, por ejemplo, que es demasiado congestionado, o Girardot, en fin, está bien y no tiene nada si yo prendo la luz 10 o 15 millas náuticas antes del aeropuerto, inclusive antes de realizar la lista de chequeo. No pasa absolutamente nada. Ahora, ellos recomiendan, si es LED la luz y usted está en un área de entrenamiento, por ejemplo, donde hay 3 aviones más o 2 aviones más, pues hágase visible, prenda la luz de aterrizaje que no le va a disminuir tanto la vida útil como cuando teníamos bombillos de filamento. Entonces, no teman utilizar la luz, aquellos dueños de aeronaves o estudiantes. Es más, yo puedo dejar la luz prendida todo el tiempo. Es mejor otra vez a lo mismo, por exceso que por defecto. No pasa nada y me hago más visible. Ahora, si yo tengo en mi avión, como en el caso de este Cirrus, si yo tengo en mi avión unas luces flasheantes como las tiene el Tecnam P2002, por ejemplo, son muy efectivas, sobre todo en esas condiciones de las que hablábamos de amanecer y de atardecer, donde puede haber polvo, donde puede haber bruma, en fin, precipitación, son muy efectivas. Por lista de chequeo, nosotros las tenemos prendidas todo el tiempo. Puede que alguien como dueño de avión no lo tenga por lista de chequeo, pero está bien prenderlas. Y vamos a recordar acá rápidamente las reglas de derecho de paso. Yo sé que la mayoría ya lo vieron. Los que no lo han visto, o para las personas, por ejemplo, como Gloria, que no es piloto, pero puede volar en los aviones de la escuela de pronto en un traslado o en algún video, no sé, en fin. No está de más de pronto conocerlas. Vamos a recordar rápidamente. Si yo estoy convergiendo con otro avión, el avión que está a la derecha es el que tiene el derecho de paso. O sea, este avión que está en verde es el que tiene el derecho de paso. Este avión rojo debe ceder el paso. Si estamos convergiendo de frente, lo que decíamos de que veíamos el punto que no se movía, es este típico caso. Entonces, ninguno tiene el paso, ambos deben ceder el paso a la derecha. Debe romper cada avión a la derecha. Si está haciendo un avión sobrepasado por otro, el que tiene el derecho de paso es el que está siendo sobrepasado. Y el que va a sobrepasar es el que tiene que entonces desviarse para continuar su ruta sobrepasando a la otra aeronave. Este avión que está atrás en rojo, el que está sobrepasando. Si es en el circuito de tráfico, lo que sucedió, por ejemplo, en Flandes, no me voy a meter exactamente cómo fue el accidente, solo sé que es muy crítico en el circuito de tráfico el viraje, por ejemplo, de básico a final. De básico a final es muy crítico. Entonces, el que tiene el derecho de paso en el circuito de tráfico es el que esté en final. Hablando de circuito de tráfico, el que esté en final tiene derecho de paso. Por eso hablábamos con Oscar acerca de las comunicaciones. Yo no debo asumir nada en comunicaciones. Si me dicen tiene el tráfico identificado en final y yo no lo tengo, yo no debo decir sí lo tengo porque es que yo lo estoy buscando. No, yo debo decir no lo tengo a la vista y buscándolo. ¿Ok? Pero tiene el derecho de paso el que está en final. En el mismo circuito de aeródromo, el avión que esté más bajo es el que tiene el derecho de paso. Ahora, la misma norma establece que yo no debo utilizar esa regulación que dice que el que está más bajo tiene el derecho de paso para yo tenerlo. O sea, si yo veo que hay otro avión más bajo, yo no debo entonces, no, entonces yo me voy a descender más para tener el derecho de paso y llegar primero. No. El que tiene el derecho de paso es el más bajo, pero yo no debo utilizarlo para beneficio. Obviamente eso va en contra de la seguridad. Y si es cuando yo coloco otro tipo de equipo al lado de un avión, el que no sea avión es el que tiene el derecho de paso. Un globo, un dirigible,
un ala delta. Ese es el que tiene el derecho de paso. De pronto no sucede tanto en Colombia, sin embargo, aquí hemos tenido ciertos incidentes con los parapentes. Y el que tiene el derecho de paso sobre todo el resto de ejemplos, siempre es cualquier aeronave que se declare en emergencia. Si yo estoy en final y hay un avión que se declaró en emergencia, que está precisamente a punto de virar a básico, entonces ese avión tiene el derecho de paso y yo debería hacer un sobrepaso y cederle inmediatamente el campo al avión que se encuentra en emergencia. Entonces ese siempre se sobrepone al resto, el avión que está en emergencia. Hablando de comunicaciones y la charla de Oscar, que estuvo muy buena y muy concreta, así como decíamos, prender la luz de aterrizaje 10 o 15 millas antes de llegar al campo, yo podría anticiparme y empezar a escanear la frecuencia antes de establecer comunicación si yo sé que va a haber mucho tráfico. ¿Con qué objetivo? Para crearme un mapa mental de los otros tráficos. Tal vez esto del mapa mental es lo que más contribuye a la seguridad en un circuito o en un área de entrenamiento. Por eso yo no puedo asumir. Me repite, por favor, la posición del tráfico. No asumir en dónde está y empezar a buscarlo sin saber hacia dónde mirar siquiera. Hacer mi mapa mental. Y lo que se decía en la anterior charla, hacer las llamadas de posición precisas. Yo no puedo decir que estoy próximo al lago San Luis o en el lago San Luis si yo ya lo dejé o si estoy 3 millas o 2 millas o qué sé yo. Tengo que ser muy preciso porque el mapa mental que se están creando los otros pilotos de mi posición depende de qué tan preciso fui yo en el reporte. Evitar jerga local, caleños, costeños, paisas, en fin, evitemos eso y tengamos una fraseología estandarizada. Ahí ya tienen el manual que les dejó Oscar en su charla. Y evitemos jerga de IFR. Nosotros estamos volando BFR, entonces evitemos jerga de IFR que no viene al caso y lo que puede hacer es confundir a personas que de pronto no estén ni siquiera certificadas para vuelo por instrumentos o familiarizadas con los procedimientos. Hablando otra vez de comunicaciones, está bien ser muy proactivo en aproximación. No hay que ser tan cuadriculados tampoco en que yo no puedo decir, así como Oscar decía que debemos ser cordiales en la frecuencia, yo también puedo, si contribuyo a la seguridad, yo también puedo decirle a este avión que está acá en aproximación final que yo voy a estar detrás de él en aproximación para que él sepa que yo no voy a virar ni que me voy a meter adelante o que yo entendí la instrucción del control. Siempre y cuando yo trate de ser breve, pero conciso, está bien salirse un poco de la cuadrícula, de la fraseología totalmente exacta. Así que es una línea muy delgada, pero sí se puede emplear. El circuito de tráfico y cómo es la incorporación. Esto no es de Colombia, ni de Latinoamérica, ni de Estados Unidos. Esto es universal. Si yo llego a aeropuertos no controlados o que pueden operar parcialmente como no controlados a cierta hora, el modo de incorporación, primero yo establezco comunicación y hago mi llamado normal en la frecuencia de torres y opera parcialmente o en la frecuencia de no controlados en 122.9. ¿Cómo se recomienda entrar? En la mitad del tramo con el viento con una entrada de 45 grados. ¿Por qué? Porque esta entrada de 45 grados es la que más me aporta a mi visual para poder despejar los otros tráficos y porque asimismo yo me estoy haciendo ver de los otros tráficos que posiblemente van a quedar detrás de mí. Además, que se recomienda entrar a la altitud de tráfico inmediatamente. ¿Por qué? Porque si usted entra de una vez aquí en el caso de, vamos a hablar de Cartago, que a veces opera como no controlado, si yo entro aquí a los 4.000 pies, por ejemplo, entro aquí a 4.000, ya este avión sabe que yo lo precedo. Si yo entro aquí y me incorporo con 4.500 o 5.000, entonces yo no estoy todavía en el circuito de tráfico. Entonces me incorporo con 45 en la mitad del tramo con el viento y en la altitud del tráfico. Recuerden revisar muy bien, de pronto en Colombia no tanto, pero en Estados Unidos hay aeropuertos para los que van a volar de pronto allá, que el circuito de tráfico no está estándar a los 1.000 pies. Hay aeropuertos que lo tienen a 800, otro puede ser a los 1.200. Entonces debo estar familiarizado con los procedimientos específicos de cada aeródromo.
Otra vez, ojos afuera la mayor cantidad del tiempo y si estoy haciendo virajes, por ejemplo, si yo estoy en un Cessna 172 de plano alto, yo sé que mi punto ciego lo voy a tener arriba. Entonces, lo más sano sería hacer un banqueo muy leve para despejar el área y mirar que de pronto detrás del plano no haya ningún tráfico. Eso es algo que preocupa especialmente en el circuito de tráfico. Este es un Piper, este es un Cessna y ninguno de los dos está viéndose mutuamente. ¿Por qué? Porque los puntos ciegos de la aeronave lo están impidiendo. Entonces, por eso es muy importante que hagamos esos virajes de limpieza del área hacia donde yo voy a virar o hacia donde pretendo virar. Otro problema que hay es que hay aeronaves en el circuito de tráfico, eso sucede mucho en Colombia también inclusive, que van a diferentes velocidades. Entonces yo puedo estar haciendo en el circuito de tráfico con un 172 y puede haber un King 200 haciendo un circuito o haciendo entrenamiento. Eso se presentaba, por ejemplo, en Armenia, donde iban regularmente, o en Pereira, en fin. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta y también saber que el controlador estima y él trata de ser lo más preciso para el espaciamiento del circuito de tráfico, pero recordemos que la responsabilidad recae sobre el piloto al mando de la aeronave. Otros problemas, hay algunos pilotos que pueden pensar que están en carreras. Tratar de estar adelante, aprovechar la regla de derecho de paso del más bajo y meterse por debajo de los otros aviones. Otro problema, que en aviones que están haciendo un vuelo visual, se estén incorporando aviones o vuelos que vengan de un vuelo instrumentos. Entonces, eso puede crear también conflicto. Sí, es totalmente aceptable y permitido siempre y cuando el combustible y el planeamiento de mi vuelo lo permita. Si yo llego y veo que hay mucha congestión y no me siento seguro y quiero hacer una aproximación más tranquilo, está bien solicitar y apartarse a un área más despejada o solicitar un sostenimiento por fuera del circuito de tráfico mientras se descongestiona más el aeródromo. Todo eso depende de muchas condiciones, pero está bien. Cada condición es diferente, pero está bien. Y es totalmente aceptable, todo en pro de la seguridad, contemplando el resto de factores que les decía. Las áreas de entrenamiento pueden ser puntos muy conflictivos porque allí son puntos de convergencia. Los pilotos están, digamos que preocupados en sus maniobras o en sus chequeos, en las comunicaciones. Entonces, sobre nuestra responsabilidad, conocer los procedimientos locales, cuáles son las entradas y salidas de las áreas de entrenamiento en donde estoy operando, cuáles son las frecuencias específicas para esa área de entrenamiento. Y volvemos aquí a lo mismo y que se recomienda totalmente, son los virajes de despeje del área. Son muy importantes para saber que yo estoy realizando la maniobra y que estoy libre de otro tráfico. Yo no sé si alguien recuerda o sabe que hace 2, 3 años aproximadamente en Estados Unidos, 2 aviones de la misma escuela colisionaron y eso llevó inclusive al cierre de la escuela y a que se plantearan muchas cosas en un área de entrenamiento allá en la Florida que es demasiado congestionada sobre los Everglades. Esto de acá no lo tomemos a la ligera. Estudiemos el área antes de llegar allá. Debemos tomar el tiempo para planear el vuelo y eso corresponde inclusive a saber hacia qué área o contemplar, en el caso de Cartago, 3 o 4 áreas diferentes en caso de que una no esté disponible. Finalmente, nosotros no estamos solos, nos podemos apoyar muchísimo en el ATC. Son unos ojos extra que tenemos, además de los que podemos tener si hay más personas a bordo. Si hay apoyo y servicios de radar, pues eso es fabuloso. En Colombia, pues no es tan todo por nuestra topografía, tampoco tenemos cobertura radar en algunos casos específicos, pero debemos entonces estar muy pendientes de estos 2 últimos ítems que hay acá. Y es estar atentos a no ser complacientes. Son muchos ejemplos que podríamos colocar ahí. Si el controlador nos dice, usted le es practicable realizar
un aterrizaje corto y abandonar por X calle de rodaje, y usted por complaciente dice que sí, y está alto, está acelerado, no ha configurado el avión, todo por darle espacio y él por acomodar mejor el espacio con otro avión que tiene detrás o porque tiene X situación, recuerden que la autoridad final para decir que sí o que no recae sobre el piloto al mando del avión. En algunos casos, la regulación a nosotros nos cubre y eso se conoce como un pilot deviation. Yo podría desviarme de las instrucciones del control siempre y cuando sean pro de la seguridad y como lo decía Oscar, no nos vamos a poner ni a discutir ni a pelear en la frecuencia, sino más bien, si tengo que hacer una maniobra evasiva, que ya sería lo último, el último recurso, porque de verdad tocó hacerlo, entonces se hace. Y sin embargo, la regulación establece que si yo hice un pilot deviation, yo debo entonces generar un reporte de qué fue lo que pasó. En fin, aquí ya terminamos. Realmente el tiempo es corto. Hay muchas cosas de qué hablar. Los invito nuevamente a que ingresen a la página de AOPA. Hay muchísimos cursos para que lo realicen. Son totalmente gratuitos. Inclusive les genera unos certificados que son bien bonitos para que los guarden ustedes allá en sus bibliotecas o en sus casas. Si alguien tiene algo que aportar, si tiene alguna pregunta, bienvenido. Gloria, yo creo que terminamos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Mantengámonos inquietos a estar activos y nada, nos vemos pronto volando, Dios mediante. Listo, capitán, muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Un feliz resto de día. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.